el año pasado. Muy bien. El tema que vamos a tocar la clase de hoy es la coadyuvancia. Ya vimos que la acusación formal por escrito constituye el documento en virtud del cual el Ministerio Público expresa de manera clara e indubitable sus pretensiones. ¿Qué quiere? ¿Y por qué lo quiere? ¿Estamos? Entonces, en estos escritos tiene que señalar el hecho que será materia de acusación y por lo tanto que deberá de justificar en el proceso, así como los medios de prueba que utilizará para justificar sus pretensiones. Pero ¿qué pasa? Viene una figura que hay que entender, la coadyuvancia de la acusación. Y así, piensen ustedes, coadyuvar significa ayudar a algo. Cuando se habla de una coadyuvancia en la acusación, quiere decir que será la víctima ya sea directa o indirecta, dependiendo del caso, la que ayude en la acusación. Y para ello debemos de atender a lo que nos señala el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vamos a ver un poquito. Este artículo, primero que nada, nos va a establecer requisitos de temporalidad. ¿Me ayudan, por favor? Sitúense en el artículo. ¿En qué tiempo puede la víctima constituirse como asesor, como coadyuvante, como acusador coadyuvante? ¿Lo tienen a la mano? Sí, profesor, yo lo tengo. A ver. Dice, artículo 338, coadyuvancia en la acusación. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido podrán, mediante escrito, fracción primera, constituirse como coadyuvantes en el proceso. Ahí. Vamos a establecer el contenido de esta norma. Primero, 3 días
hay que establecer, serán 3 días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación. Les pregunto, ¿cuándo surten efecto las notificaciones en el procedimiento penal? ¿Tienen a la mano eso? ¿O no recuerdan? ¿O cómo hacen en el cómputo? Según yo me acuerdo que era a partir de que la persona sabía, ¿no? Pero no me acuerdo ahí. Ok, a partir de que la persona sabe, pero ¿y cuándo surte sus efectos? Al día siguiente, Ok, ¿y cuál es el fundamento legal? A ver, chequen el artículo 82 de la norma. Estos detallitos ya los deben de tener frescos. Artículo 82, último párrafo. ¿Quién me Ah, ayuda? sí, dije que al día siguiente. A ver, por favor, ¿qué dice? Leamos. Las notificaciones previstas en la fracción 1 de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieran sido practicadas y las efectuadas en las fracciones 2 y 3 surtirán efectos al día siguiente de su publicación. Ok, entonces tenemos 3 supuestos. Fracción primera, ¿cuál es? Notificación personal, ¿no? Fracción segunda, En boletín, en boletín. Y fracción tercera, por edictos. ok. Pensemos que el escrito de acusación se me debe de notificar de manera personal. ¿Queda claro? Y por lo tanto, ¿cuándo surte efectos? Si me notifican hoy viernes, ¿cuándo surte sus efectos? Ahí ya son días naturales, ¿no? No, no cuenta días hábiles. No, 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 no. Ah, entonces sería el lunes. El lunes. Pero ¿cuál es la regla para saber si son días naturales o hábiles? ¿También lo dirá la ley? ¿O cómo van a saber eso? A ver, váyanse al artículo 94. Ya en el párrafo tercero Ujú. dice que no se computan los días sábados y domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables. Ok. Y a estos se le van a considerar hábiles. Y el siguiente párrafo. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Ok. Y luego, lo último. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efecto la notificación. Ok. Estas son las reglas generales. ¿Queda claro? Y esto no aplica, por ejemplo, en plazos constitucionales. Ejemplo, si a mí me presentan ante un juez detenido
empieza a correr el plazo constitucional, ¿concuerdan? Que ya vimos podrá ser en el momento de la audiencia, dentro de las 72 horas o las 144 horas. Si esas 144 horas el plazo cae en domingo, ¿a poco me van a decir, no, aguántate otro día en la cárcel porque cayó en inhábil? ¿Verdad que ahí no? Y cuando hablamos de horas, porque aquí tenemos plazos en horas, corre de momento a momento. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo con estas reglas, el plazo que ya leímos será de 3 días. Debemos interpretarlo como días hábiles. ¿Estamos? No estamos en ningún caso de excepción, entonces son 3 días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación. Y va a depender si fue personal, por boletín o por edictos. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces ya tenemos esta idea. Ahora, ¿qué debemos de analizar de la coadyuvancia? Primero que nada, señalar que te constituyes coadyuvante se vuelve muy importante. ¿Qué consecuencias tendrá la coadyuvancia? Lean, por favor, el artículo 339 de la misma norma. En primer lugar, nos dice, si te constituyes como coadyuvante, te van a ser aplicables las formalidades previstas para la acusación. Pero la víctima, ya siendo coadyuvante, no puede alterar las facultades concedidas al Ministerio Público, ni lo va a eximir de sus obligaciones procesales. Es decir, no porque sea coadyuvante el Ministerio Público va a dejar de hacer su trabajo. ¿Queda claro? No puedo yo, como coadyuvante, pedir una pena mayor o pedir una pena diversa o presentar acusación por un delito distinto del que ya presentó el fiscal. Eso sí queda claro. El nombre lo indica, soy coadyuvante. Aquí hay una principal que es la acusación. El asesor trabaja sobre esa acusación. ¿Queda claro? No puedo presentar una acusación distinta. Entonces, ¿en qué se puede basar la acusación coadyuvante? Uno, podemos establecer mayores elementos para la reparación integral del daño. Puedo establecer mayores aspectos o rubros que el Ministerio Público no haya contemplado para la reparación integral. Piense usted, recuérdeme, Camila, les envié una pericial donde se hablaba de una lesión en un dedo que causó una lesión permanente. Profesor, que iba como del brazo a la el dedo, ¿no? Ajá. Que le rompen un tendón por un hecho violento. Piense usted lo siguiente. Ministerio Público presenta su acusación y dice, quiero 50,000 años de cárcel. No, porque es lo que hacen. Y si usted ha leído las acusaciones, se van a dar cuenta que el Ministerio Público se enfoca a la cárcel y la reparación del daño le vale madre.
Bueno, ustedes como coadyuvantes tienen que trabajar ese aspecto. Y hay que entender, insisto, aquí hay que ser puntuales. El Ministerio Público a veces no tiene tiempo de ver todos estos aspectos. No seamos ilusos, ¿no? Hay fiscales, a mí me ha tocado platicar con fiscales que me dicen, abogado, es que yo tengo nada más yo en etapa de presentar acusaciones de etapa intermedia, así te dice el Ministerio Público de Estrategias. Tengo 300 carpetas. O sea, pues, si ustedes no han podido leer una carpeta entera en un semestre, ¿creen que lo van a poder hacer en 15 días para presentar una acusación? Se complica, ¿no? Entonces ahí es donde entra el asesor jurídico para coadyuvar. ¿Queda claro? A veces hay que pelear. Cuando el fiscal está en una postura que no quiera acoger estas medidas de reparación integral del daño, ni modo, como asesor tendrás que pelear con él. Pero hay ocasiones en las que no. Si gustan, les voy a enviar una audiencia intermedia en donde ocurre eso. ¿Recuerdan ustedes que les platiqué un feminicidio, el de Reforma 222? Ahí tuve que pelearme con el Ministerio Público porque no quería realizar una petición integral de reparación del daño. Entonces hay ocasiones que esto se vuelve complicado. ¿Queda claro? Entonces, la coadyuvancia va por ahí. Insisto, no puedes ir en una línea distinta. El juzgador en la intermedia tendrá que delimitar y establecer un punto común para coadyuvancia y acusación. ¿Queda claro? Perfecto. Veamos qué más va a hacer la víctima. Su segunda, digámoslo así, obligación será, bueno, con relación a la fracción primera que les decía es solicitar que se le reconozca la calidad de coadyuvante. Aquí como sugerencia, cuando ustedes hagan ese escrito, donde estén solicitando se les reconozca la calidad de coadyuvante, que vaya firmado por la víctima. ¿Queda claro? ¿Por qué sugiero esto? En la práctica, hay que entender que se da ocasiones donde el asesor de la víctima presenta escrito y pone, solicito se me reconozca la personalidad de coadyuvante, y el juez de control le acuerda, no te puedo reconocer la calidad de coadyuvante porque tú eres el asesor, y esto solo se le reconoce a las víctimas. ¿Queda claro? Entonces es muy, muy importante que ustedes lo analicen así. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que va a plantear
la víctima. La fracción segunda de este artículo que estábamos leyendo, ¿qué nos dice? Señalar vicios formales, ¿no? Sí, de la acusación y requerir su corrección. Exactamente. De la acusación y solicitar su corrección. Aquí vamos a analizar este aspecto. Insisto, tenemos la obligación de señalar qué vicios puede presentar la acusación, pero ¿qué vamos a entender por un vicio formal? Vamos a entender que un vicio formal se refiere a la corrección de errores que no trascienden en la acusación, en el resultado de la acusación. Doy ejemplo. Pensemos que se estableció no sé, con fecha Adrián Polanco, Fabián Polanco García. Pues es obvio que fue un error, un vicio. No es Fabián, es Adrián. ¿Sí me explicó? Un error de dedo, pero no una cuestión que trascienda. Dígame, Camila. Justo, es que en la audiencia que nos mandó había un error así que habían escrito a Mendoza con S y iba con Z, ¿no? Exacto, es justo un error de naturaleza formal. Ahora, usted vio esa audiencia, Camila. Llega un momento en donde me peleó con el juzgador para dar el contenido de vicios formales, ¿no? ¿Y en qué consistió eso? Porque también veremos que el defensor, bueno, el imputado por conducta de su defensor, puede señalar vicios formales. ¿Recuerda usted cuál era el criterio del juzgador y cuál era el mío? ¿O no? Más o menos. A ver, dígame. Pues es que bueno, hubo varias disputas, ¿no? Pero creo que era que él solo quería como los vicios así plenamente formales y que decía que hay unos que trascendían demasiado al asunto y que esos eran como parte del juez de enjuiciamiento y no de él. O sea, creo que limitó como justo mucho su parámetro. Pero ¿qué vicio señalaba yo? ¿No recuerda? ¿O alguien más que haya visto la audiencia? ¿Por qué el juzgador decía, es que eso no es un vicio formal? ¿Y qué argumentaba yo? ¿No? ¿Lo de la custodia y la patria potestad o no? Pero eso ya lo hice valer como un incidente. Pero aquí estamos en un primer momento, porque ya entraremos a la audiencia intermedia y verán que un primer momento es señale vicios formales. Dígame, Manuel, por favor. Puede ser lo del hecho típico A ver, ¿qué que le define? dijo, que al momento de hacer su exposición la fiscal utiliza este término que no recuerdo exactamente cómo dice, pero utiliza el término por la conducta realizada del hecho típico, ¿no? Entonces, cuando termina su exposición, usted pide la palabra y menciona que requiere, o bueno, que no entiende
usted qué quiere decir la Ministerio Público con hecho típico, ya que creo que le dijo que ni la Constitución ni, ni el ordenamiento establece como tal el hecho típico. Pero pues en respuesta el juez le dice que sí y cita un artículo y también lo busqué y sí utiliza hecho típico, creo que es el que actúa dolosamente, no sé si es el 89, no recuerdo, pero sí, entonces por eso dice que a pesar de que utiliza este término, no lo considera un hecho, digo, Un vicio formal. vicio formal, sí. Ok, ¿y qué otro? Pero fíjese, ahí me permitió plantearlo. Ok, pues dice él que sí hay, yo digo que no, entonces no hay vicio y se subsana, seguimos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde llegó el problema o qué pasó? Porque llega un momento ahí donde el juzgador se enoja conmigo, ¿no? ¿Recuerda usted por qué, Camila? ¿O qué pasó? Ah, ¿no es por lo del menor? Por un menor que no tenía el lazo consanguíneo. Ujú. Pero lo señalé ahí como vicio formal. No, creo que eso fue en acuerdos probatorios, ¿no? Sí, ¿no recuerdan ustedes que cuando estamos en la etapa de vicio formal, hasta el juez me regaña y me dice, por favor, voltéeme a ver y tengamos contacto a los ojos para que lo regañe a gusto? ¿O no vieron eso? Dense cuenta los jueces, tiro por viaje, nos van a poner en nuestro lugar, ¿no? ¿Y cómo ve usted ahí, Camila? ¿Le dan ganas de ir a un proceso penal o sigue usted diciendo que no? Depende. ¿De qué? Pues creo que sí hay muchos factores externos y, por ejemplo, ha tocado ver que los jueces a veces son como muy déspotas, por decirlo así, Ujú. o bueno, no sé, como que se encierran mucho en su tema, ¿no? Y no dan como pauta de que alguien exponga sus argumentos, porque en realidad ha pasado como dos veces que usted quiere exponer las cosas y ellos le dicen como, no, ahorita no, o por ejemplo cuando las expuso y el juez no quería, estaba como de que, bueno, pues a ver a qué hora termina, pero ni te pelo, ¿no? O sea, siento que, no sé, es como estar lidiando con, no solo con el hecho y con todo, sino también con los jueces. Justamente, ese es un problema muy fuerte. Dígame, Manuel. Pues participaron también como de cómo vi la participación del juez. Ujú. Pues de los jueces que hemos visto en las audiencias, pues se me hace como, o sea, a mi criterio, como el más respetuoso, quizá, o sea, como que el más calmado en cuanto que está abierto al diálogo y pues sí, lo confronta la primera vez porque, pues sí, como dice la compañera, pues le niega todo, ¿no? En cualquier manera, que usted la exponga, le niega, ¿no? Hasta que usted, pues pues se frustra, no sé, tiene un sentimiento ahí y dice, no, pues no se ríe irónicamente enfrente de mí, necesito, este, hacer mi debido juzgamiento. Y ya si en caso quiere, ahí están los recursos ordinarios y extraordinarios, pues quéjese, ¿no? Pero ahorita, este, sí, hasta necesito hacer contacto visual con usted, porque siento que no me está poniendo atención, etcétera. Y por lo que estaba preguntando al inicio, no sé si es lo de la Ley Federal de Víctimas. Es otro, ¿Es otro eso? punto. Ok, sí, Justo es un vicio formal, porque la acusación establece artículos de la Ley General de Víctimas y lo que le pido es que me aclara a cuáles se refiere de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay una ley específica. ¿Por qué me vas a aplicar una ley general si tenemos una ley que reglamenta
el supuesto para la Ciudad de México. Entonces hay que analizar. Ahora, hay que tomar en cuenta que a veces estas actitudes de los juzgadores y demás, pues no sé, tal vez yo las propicio, ¿no? Puede darse el caso. Pues hay que analizar, insisto, yo no sé de qué modo ya encontrarte con un aspecto donde te dicen no, y bueno, ya lo único que me queda es reírme para no sentarme a llorar, pues se convierte en esta falta de respeto tan terrible y garrafal y brutal y no sé qué, y volteame a ver, ni cuando mi mamá me regañaba me decía eso, ¿eh? Entonces, tal vez una gran mayoría de los abogados postulantes llegamos con una postura de, sí, excelentísimo, HH, 3 veces heroico, usted, dueño del derecho, de la verdad y de la razón, togado, inmaculado, 4 veces ilustre, hágame favor, en su infinita misericordia, de concederme mi petición. A mí me parece que ese no es un modo de presentarse ante una autoridad. Pero bueno, ustedes van a ir analizando y en su momento tomarán esas posturas, ¿no? Pero, pues aquí yo voy a defender los derechos de mi representado, entonces no voy a ir a suplicarle canonjías a la autoridad. Les compartiré otra audiencia donde pasa lo mismo, ¿eh? Me multa un juzgador justo por, porque me río y ya le gané el amparo. ¿Queda claro? Tampoco podemos permitir actos arbitrarios. Insisto, le digo a la señoría, bueno, pues es que no entiendo, yo creo que voy a tener que ir a litigar como hace 2, 3 años con cubrebocas, pues para que mi sonrisa no les afecte a tan delicados jueces. ¿Queda claro? Pero usted en su momento verá cómo lleva sus audiencias. Insisto, yo no soy medida de nada. En el proceso, mi actitud y demás, le soy sincero, hay ocasiones que reviso audiencias y digo, híjole, aquí creo que estuve desatinado en aspectos como el que usted vio. Hay ocasiones que sí tengo una actitud muy retadora para la autoridad. No les he compartido esas audiencias porque me dan vergüenza, pero sí me ha tocado, de verdad. O sea, donde, bueno, me ha tocado que paren la audiencia, hagan un receso, el juez se salga azotando la puerta y me diga de cosas y yo también le conteste. ¿Por qué? Pues porque hay tema también pasional, ¿no? Entonces, como le digo a señoría, es que yo no sé por qué se enoja conmigo si el pleito no es conmigo. Pero bueno, principalmente cuando defiendo víctimas me pasa eso. Con el imputado no tanto, con las víctimas me es más común. Entonces, insisto, no soy medida ni ejemplo de nada. Lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo son los procesos, las etapas, qué se hace y qué no se hace, ¿no? A lo mejor soy un ejemplo de lo que no debe de hacer. ¿Queda claro? Entonces, vayan ustedes analizándolo desde ahí. Vicios formales, segundo aspecto, y los podemos corregir como coadyuvante. Insisto, cuando soy coadyuvante no me peleo, salvo excepciones, como les compartiré y ustedes analizarán en, en cuestiones, insisto, cuestiones que a veces me parece trascendentes. Piense usted, un caso de un feminicidio, donde sujeto activo del delito y sujeto pasivo del delito tuvieron un hijo en común. Hasta ahí va la hipótesis. Y el Ministerio Público, al acusar, dice, es que las partes, víctima y victimario,
tenían una relación de noviazgo. Pues me parece que no es un noviazgo, ¿no? A eso ya se le llama ¿qué? ¿Cómo se le llama jurídicamente? ¿Cómo viene? No sé, creo que era algo de algo, es que no me acuerdo bien cómo era, algo de comparar, pero no me acuerdo bien. Cuando tienen un hijo en común, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación que existe? Concubinato, ¿no? Un concubinato. Y es lo mismo hablar de un noviazgo que un concubinato. Y para acreditar una violencia en razón del género, donde se establece que existe entre sujeto activo y sujeto pasivo, bueno, se considerará violencia de género una relación de afinidad, pues creo que tengo mayor mérito hablar de un concubinato, ¿no? Aunado, ¿cómo justifico la existencia del concubinato? Con una partida del registro civil que tiene valor probatorio pleno. Bueno, aquí no hablemos de valores plenos porque no rige ese sistema, pero tiene una fuerza probatoria mayor. ¿Cómo voy a acreditar un noviazgo, una relación de noviazgo? ¿Dónde nos dan constancias de noviazgo? ¿Con dos testigos? Y ustedes analizarán que en ese caso en concreto, el sujeto activo del delito decía, yo no tuve ninguna relación sentimental de ninguna naturaleza con la víctima, ¿eh? Oiga, pero tuvieron un hijo, sí, pero para eso no necesito ni quererlo. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a ir a debatir en un proceso cada punto de la acusación. Entonces usted puede intentar corregir. Muy bien. La forma de participación, la autoría, las agravantes, son cuestiones que usted puede solicitar, se corrija el vicio formal. ¿Queda claro? Muy bien. Después, fracción tercera, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el tercer elemento? Perdón, profesor. Dígame. Fracción tercera, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado. Eso. Aquí tenemos nuestra siguiente actividad, ofrecer medios de prueba. Profesor, tengo una pregunta antes de pasar con el siguiente punto. Dígame. Sí, pues precisamente creo que el único vicio que se reconoció por parte del juez, pues fue precisamente la cuestión de la acusación por parte del asesor jurídico, o me estoy confundido. ¿En cuál caso, por favor? En este último de la De pensión alimenticia. incumplimiento a la obligación Ajá, alimentaria. ajá. ¿Cuál vicio fue? Recuérdeme, ¿en qué consistía? Es Sí, que no recuerdo precisamente, pero era que había una disparidad entre eh, que había puesto como un tipo penal, como violencia, de género ah, o algo así en su acusación, y le había dicho que no correspondía con la del Ministerio Público. ah, Entonces hasta acordaron subsanar esa parte, ¿no? ok. Ahí tenemos, sí. ¿Usted recuerda, Camila? Bien, ¿en qué fue? Sí, se refería a que habían agregado en la reparación del daño que había violencia de género y dijeron que eso no concordaba con la del Ministerio Público y sí lo quitaron. Bueno, dijo el asesor que lo iba a remover. Ok. Pues ahí tenemos. Se considerará un vicio formal en este caso, pues, que él estableció violencia de género y en el caso concreto, pues nada tiene que ver con el delito investigado. No, pues fue un vicio, pues se pudo haber ido, no sé, se puede corregir ahí. ¿Queda claro? Ahora, insisto, dense cuenta, qué bueno que notaron esa circunstancia. El juzgador analiza acusación y acusación coadyuvante. Esto que estás haciendo en la coadyuvante no tiene que ver con la acusación, entonces no puede pasar. ¿Queda claro?
Yo no puedo ir a pedir delitos diversos ni nada de lo que ya pidió el acusador. Por eso se inicia con la acusación. De ahí te vuelves coadyuvante. ¿Queda claro? Después, ya que tenemos esto, hay que analizar los aspectos del ofrecimiento de pruebas. Como coadyuvante tienes la facultad, tienes el derecho de ofrecer todos los medios de prueba que tengas a tu alcance, que sirvan para sustentar la acusación de la fiscalía. Entonces, insisto, debemos de tener una actitud activa cuando somos asesores, cuando somos coadyuvantes. ¿Queda claro? En el ejemplo que les mandé del caso de ese dictamen médico del dedo, lo voy a ofrecer yo como coadyuvante. Ya si fiscalía lo quiere tomar o no, ya no me importa porque yo tengo el derecho de ofrecer mi perito. ¿Queda claro? Y entonces podré ofrecer todo lo que quiera siempre y cuando sea idóneo y pertinente y se haya obtenido siguiendo el procedimiento legal. No puedo llevar pruebas que violen derechos humanos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, veamos un aspecto importante. Abran, por favor, bueno, váyanse al artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lean el antepenúltimo párrafo. ¿Lo tienen a la mano? Sí, profesor. ¿Sí es tan amable? Artículo 57, ausencia de las partes. Y el penúltimo párrafo dice, si el asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su asesoría o esta es Antepenúltimo. deficiente. En caso de que la víctima u Ese, ofendido, ese. constituido como coadyuvante, se ausente o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Si no acudimos a la audiencia intermedia, si no va la víctima, con todo y que por escrito ya haya solicitado la coadyuvancia, se entiende que no presentaste nada. ¿Queda claro? Y esto nos lo reitera el juzgador en el artículo 342, último párrafo. Por favor, ¿me ayuda? Perdón, ¿cuál párrafo dijo, profesor? Último párrafo. Ah, el órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las partes comparezcan en juicio. En el artículo 342, perdón. Ah, Perdonen. Último párrafo. sí. Artículo 342, inmediación en la audiencia intermedia. La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia se suspende, No su suspende. asistencia no suspende el acto, aunque si ésta fuese justificada. Se tendrá por desistir a su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Entonces, nuevamente, si no acudimos, se nos tiene por desistido de todo lo relacionado a mis pretensiones. Entonces, fíjense la importancia de acudir. Y a su vez, si la víctima no se constituyó como coadyuvante, no podrá intervenir
en el desahogo de las pruebas. ¿Queda claro? Entonces, fíjense la importancia de esta figura y de la asistencia a la audiencia. ¿Queda claro? Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Les agradezco a todos y a toda su atención y participación y nos vemos por acá el próximo lunes. Pasen bonita fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos, profesor. Bonito fin de semana. Hasta luego. Luego, gracias.